Si quieres saber si tu corazón te está fallando silenciosamente, no te fijes en tu nivel de colesterol. Presta atención a la elasticidad de las paredes arteriales y a la cantidad de desechos oxidados que pueden estar acumulándose en su interior. Esto es lo que la mayoría de las personas nunca escuchan de su médico. Puedes salir de una consulta con un panel de colesterol completamente normal y aún así estar cargando una acumulación peligrosa de placa arterial, del tipo que se rompe sin previo aviso y provoca un infarto en personas que fueron declaradas perfectamente sanas apenas 6 meses antes. Pero esto es también lo que he observado a lo largo de más de 15 años trabajando en medicina de urgencias y preventiva. La misma maquinaria biológica responsable de formar placa puede redirigirse, usando compuestos específicos presentes en alimentos cotidianos, para comenzar a revertir ese proceso. Y la ventana de la mañana es cuando el sistema vascular es más receptivo a ese tipo de cambio. En este video te mostraré exactamente qué beber cada mañana para activar ese mecanismo. La mayoría de las personas asume que la placa arterial es un proceso de un solo sentido. Una vez que se forma, es permanente. La manejas con medicamentos, esperas que no se rompa y la aceptas como una consecuencia inevitable del envejecimiento. Pero tras 15 años observando lo que ocurre en ambos extremos de esa ecuación, en urgencias cuando las cosas salen mal y en cuidados preventivos cuando las personas se adelantan al problema, he visto algo que los titulares habituales raramente cubren. La placa no es permanente, es un proceso dinámico y metabólicamente activo, bajo las condiciones bioquímicas adecuadas. Tu cuerpo puede desplegar enzimas, células inmunitarias y señales antiinflamatorias que genuinamente reducen y estabilizan los depósitos arteriales. La investigación que respalda esto no es ciencia marginal. Proviene de algunos de los laboratorios cardiovasculares más reconocidos del mundo. Y los compuestos que lo impulsan, la mayoría ya están en tu cocina. Hola, soy la doctora Elena López, médica de urgencias con formación en atención cardiovascular preventiva. Tras casi 15 años trabajando en esa intersección, viendo a personas llegar en crisis y también observando a otras evitar esa crisis por completo, me enfoqué profundamente en una sola pregunta: ¿qué están haciendo de manera diferente las personas que evitan los infartos? La respuesta no siempre eran los medicamentos ni los procedimientos médicos. Con mayor frecuencia eran hábitos diarios consistentes que mantenían su entorno vascular hostil a la formación de placa. No hábitos exóticos ni costosos, insumos específicos y respaldados por la ciencia, consumidos generalmente a primera hora de la mañana, que preparaban sus arterias para la reparación en lugar del deterioro. De eso trata exactamente el video de hoy. En este video explicaré por qué se forma la placa en primer lugar, incluyendo el factor clave que tu médico raramente aborda. Te guiaré a través del mecanismo biológico preciso que permite a tu cuerpo comenzar a disolver y estabilizar los depósitos arteriales. Cubriré la bebida matutina específica que activa este proceso, con dosis exactas, extraídas de investigaciones revisadas por pares. Compartiré 4 alimentos adicionales para combinar con esta bebida y obtener un beneficio vascular acumulado. Identificaré los 3 errores de timing que la mayoría comete y que sabotean completamente su progreso. Y te dejaré con un protocolo sencillo de 4 semanas que puedes comenzar mañana, sin necesidad de receta médica. Un favor rápido antes de continuar. Con frecuencia me escriben personas que han visto varios de mis videos sin darse cuenta de que no estaban suscritas. ¿Podrías comprobarlo ahora mismo? No cuesta nada, toma 2 segundos y ayuda a que este canal llegue a más personas que buscan genuinamente información de salud respaldada por la ciencia, no solo titulares llamativos. Déjame darte una imagen clara de lo que realmente ocurre dentro de tus arterias, porque la mayoría de las personas malentiende el proceso, y ese malentendido es precisamente la razón por la que la mayoría de las intervenciones fracasan. Imagina la pared arterial como el revestimiento interior de una manguera de alta presión. Cuando esa manguera es nueva y flexible, el fluido circula con suavidad independientemente de lo que pase por ella, pero expone esa manguera a fricción constante, calor e irritantes químicos durante años, y su superficie interior comenzará a agrietarse y volverse rugosa. Cuando eso ocurre, los desechos, grasas, células inmunitarias, depósitos de calcio, comienzan a adherirse a las zonas dañadas. Eso es esencialmente lo que sucede dentro de tus arterias. La capa más interna, llamada endotelio, tiene apenas el grosor de una célula. En condiciones óptimas, secreta una molécula llamada óxido nítrico que mantiene la pared arterial relajada, resbaladiza y resistente a los depósitos. Pero cuando ese endotelio se inflama,
por partículas de LDL oxidado, niveles de azúcar en sangre crónicamente elevados o inflamación crónica de bajo grado, pierde esa capacidad protectora. Las paredes se vuelven pegajosas y esa adherencia es lo que invita a la placa a formarse. Esto es lo que casi nadie menciona. La placa en sí no es simplemente una acumulación pasiva y cerosa como la grasa en una tubería. Es una estructura viva, contiene células inmunitarias, células musculares lisas, cristales de colesterol y una capa fibrosa. Una placa estable, incluso una de gran tamaño, puede permanecer inactiva durante décadas. Pero una placa vulnerable, con una capa delgada y un núcleo lipídico inflamado, puede romperse casi sin advertencia, desencadenando el coágulo que provoca un infarto o un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el objetivo real no es simplemente reducir el colesterol. Es reducir el estrés oxidativo sobre el endotelio, restaurar la producción de óxido nítrico, suprimir las señales inflamatorias que desestabilizan las placas y apoyar los procesos enzimáticos que reabsorben gradualmente los depósitos existentes. Es una tarea bioquímica muy específica, y ciertos compuestos, consumidos en el momento adecuado y en las dosis correctas, están notablemente bien adaptados para llevarla a cabo. Ahora déjame explicarte los 4 mecanismos que hacen posible todo esto. El primero es la restauración del óxido nítrico. El óxido nítrico es probablemente la molécula más importante que producen tus arterias. Señaliza al músculo liso circundante para que se relaje, lo que ensancha los vasos y reduce la presión. También recubre la superficie endotelial, de manera que físicamente impide la adhesión de plaquetas y grasas oxidadas, cuando la producción de óxido nítrico disminuye. Lo que ocurre progresivamente con la edad, la inflamación y una dieta deficiente. Las paredes arteriales se endurecen y la adhesión de placas se acelera. Ciertos polifenoles y precursores de aminoácidos regulan directamente al alza la enzima responsable de la síntesis de óxido nítrico, la óxido nítrico sintasa endotelial, o ENOS. Imagina a ENOS como el operador de válvulas en un sistema de agua municipal. Cuando funciona, el flujo es libre. Cuando el daño oxidativo lo bloquea, la presión se acumula y los desechos se depositan en cada unión y curva de la tubería. El segundo es el transporte inverso de colesterol. Este es el proceso que usa tu cuerpo para extraer colesterol de las paredes arteriales y enviarlo de vuelta al hígado para su eliminación. Depende del HDL, pero no simplemente de la cantidad de HDL. Lo que importa es la capacidad funcional del HDL, específicamente su habilidad para recoger colesterol de las células espumosas incrustadas en la placa y transportarlo fuera. Ciertos compuestos vegetales mejoran la funcionalidad del HDL en lugar de simplemente elevar su cantidad. Una distinción que la mayoría de los paneles lipídicos estándar pasa por alto por completo. Cuando el transporte inverso de colesterol funciona eficientemente, incluso los depósitos existentes comienzan a reducirse. Esta es la biología detrás de la regresión de la placa, y es real, medible y reproducible en ensayos controlados. El tercero es la modulación de macrófagos. Dentro de cada placa arterial hay células inmunitarias llamadas macrófagos que se han visto desbordadas por el colesterol oxidado. Se inflaman convirtiéndose en lo que los cardiólogos llaman células espumosas. Y son precisamente estas células las que le confieren a la placa su carácter peligroso e inestable. En circunstancias normales, los macrófagos están diseñados para engullir desechos y eliminarlos, pero cuando están desbordados y dominan las señales proinflamatorias, quedan atrapados en la pared de la placa y secretan enzimas que erosionan la capa fibrosa. Compuestos antiinflamatorios específicos pueden cambiar el comportamiento de los macrófagos de inflamatorio a resolutivo, esencialmente instruyendo a estas células para que terminen la limpieza en lugar de contribuir al daño. Esto estabiliza las placas existentes y reduce su riesgo de ruptura incluso antes de que disminuyan de tamaño. El cuarto mecanismo es la señalización de reparación endotelial. Tu cuerpo mantiene una población de células progenitoras endoteliales circulantes, esencialmente un equipo de reparación para el daño arterial. Cuando el endotelio se lesiona, estas células deberían movilizarse desde la médula ósea, viajar al sitio del daño y reparar el revestimiento. En personas con inflamación crónica, dieta deficiente o estilo de vida sedentario, este equipo de reparación es tanto menor en número como más lento en responder. Compuestos flavonoides específicos aumentan de manera medible tanto el número como la velocidad de movilización de estas células progenitoras. Imagina la diferencia entre una ciudad con un equipo de
mantenimiento de emergencia completamente dotado frente a una que opera con personal mínimo. Reconstruir ese equipo biológicamente es precisamente lo que algunos de estos compuestos matutinos realmente logran. Ahora veamos lo que realmente muestra la investigación. Un ensayo controlado de la Universidad de California en San Francisco, con 146 adultos con disfunción endotelial documentada, evaluó el efecto de una bebida rica en polifenoles consumida cada mañana durante 30 días. Los investigadores midieron la dilatación mediada por flujo, el estándar de referencia para la función endotelial, mediante ultrasonido de alta resolución. Los participantes que consumieron la bebida activa mostraron una mejora del 32% en la dilatación mediada por flujo en comparación con el grupo de control, junto con reducciones significativas en el LDL oxidado, la partícula más responsable de la formación de células espumosas. Un ensayo aleatorizado de 12 semanas del Instituto Karolinska en Suecia siguió a 89 individuos con aterosclerosis en etapa temprana, confirmada mediante mediciones del grosor íntima media carotidio. El grupo de intervención consumió una dosis diaria estandarizada de una preparación que contenía quercetina y alicina cada mañana. Al finalizar la semana 12, las mediciones por ultrasonido revelaron una reducción estadísticamente significativa en el grosor íntima media carotidio, una medida estructural directa de la carga de placa, en comparación con el grupo placebo. Los investigadores también observaron un aumento del 28% en el recuento de células progenitoras endoteliales circulantes. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard que analizaron datos del estudio de salud de enfermeras y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud encontraron que los individuos en el cuartil más alto de ingesta dietética de polifenoles tuvieron una tasa un 34% menor de eventos cardiovasculares durante un seguimiento de 20 años, incluso después de controlar por tabaquismo, ejercicio y colesterol basal. Los compuestos más protectores fueron los flavanoles y los compuestos organosulfurados, ambos presentes en forma concentrada en la bebida matutina que describiré en un momento. Un estudio mecanístico de 2019 de la Universidad McMaster examinó el efecto de la berberina sobre el comportamiento de los macrófagos en tejido arterial mediante citometría de flujo y análisis lipídico celular. Los investigadores demostraron que la berberina a 500 microgramos diarios durante 8 semanas cambió significativamente la polarización de los macrófagos, alejándose del fenotipo inflamatorio hacia el fenotipo resolutivo. En términos prácticos, las células inmunitarias dentro de las placas dejaron de comportarse como pirómanos y comenzaron a actuar como equipos de limpieza, y un metaanálisis de 2021, publicado a través de los Institutos Nacionales de Salud, que abarcó 18 ensayos controlados aleatorios, encontró que el consumo diario de alimentos ricos en nitratos combinado con bebidas ricas en flavonoides produjo mejoras sinérgicas en la biodisponibilidad del óxido nítrico endotelial, aproximadamente un 40% mayor que con cualquiera de las intervenciones por separado. Esa sinergia es fundamental para entender por qué la bebida matutina que estoy a punto de describir supera a cualquier ingrediente individual. Así que construyámosla. Aquí está el protocolo matutino exacto, con dosis extraídas directamente de la literatura clínica. Esto no es una limpieza de jugos, es una intervención dirigida y bioquímicamente justificada. Comienza con 200 ml, aproximadamente 3/4 de taza, de jugo de remolacha crudo como base. Las remolachas están entre las fuentes dietéticas más ricas en nitratos inorgánicos, que tu cuerpo convierte en óxido nítrico a través de un proceso enzimático de 2 pasos. Esa conversión es significativamente más eficiente en un estómago en ayunas y ligeramente ácido, que es precisamente por qué importa el momento de la mañana. El jugo recién exprimido es ideal, pero el jugo de remolacha embotellado, prensado en frío sin azúcar añadida, funciona igualmente bien. Busca un producto que contenga al menos 300 miligramos de nitratos por porción. A continuación, agrega una cucharadita de jengibre recién rallado, aproximadamente 5 gramos. Los gingeroles y shogaoles, los compuestos activos del jengibre, inhiben la agregación plaquetaria a través de un mecanismo similar al de la aspirina en dosis bajas, sin los efectos secundarios gastrointestinales. También suprimen la molécula de señalización inflamatoria NF-κB,
uno de los principales impulsores de la disfunción endotelial. Agrega el jengibre rallado directamente a tu jugo de remolacha o infusiónalo brevemente en agua tibia y combínalos. Ahora, aquí está el ingrediente que la mayoría omite, y es probablemente el más importante: la mitad de un diente de ajo crudo, finamente picado o prensado, aproximadamente 1,5 gramos. Cuando el ajo se aplasta o pica, se desencadena la formación de alicina, un compuesto organosulfurado que mejora de manera medible la funcionalidad del HDL, inhibe la oxidación del LDL y suprime directamente la señalización inflamatoria de los macrófagos que hace peligrosas las placas. La alicina se degrada rápidamente. Debe consumirse en un plazo de 10 minutos tras su trituración. No uses ajo en polvo, no lo cocines. Pícalo crudo, déjalo reposar 60 segundos para que se forme la alicina, luego agrégalo a tu bebida. Si el sabor es demasiado intenso, trágalo con una pequeña cucharada de miel cruda. Agrega el jugo de medio limón, aproximadamente 30 ml. La vitamina C del jugo de limón fresco cumple dos funciones aquí. Primero, recicla el óxido nítrico oxidado de vuelta a su forma activa, prolongando el efecto vasodilatador del jugo de remolacha. Segundo, mejora sustancialmente la biodisponibilidad de los compuestos flavonoides del jengibre al prevenir su degradación en el intestino. No sustituyas con jugo de limón embotellado. El contenido de vitamina C es significativamente menor después de la pasteurización. Incorpora una cucharadita, 15 ml, de vinagre de manzana crudo y sin filtrar. El ácido acético en el vinagre de manzana suprime la enzima hepática que regula la producción de VLDL, la lipoproteína más asociada con las partículas aterogénicas ricas en triglicéridos. También crea un entorno gástrico ligeramente ácido que optimiza la conversión de nitrato a nitrito. Usa el tipo sin filtrar con la madre para obtener contenido adicional de polifenoles. Agrégalo al final y revuelve. Y si deseas amplificar aún más el efecto antiinflamatorio, agrega 1/4 de cucharadita de cúrcuma y una pequeña pizca de pimienta negra. La curcumina, el compuesto activo en la cúrcuma, es un potente supresor de la inflamación arterial mediada por macrófagos. Por sí sola, su biodisponibilidad es escasa, pero la piperina de la pimienta negra mejora la absorción de curcumina hasta en un 2000%, una sinergia documentada en múltiples estudios farmacocinéticos. Agregar una pequeña cantidad de grasa saludable en el desayuno, como aceite de oliva en tostadas, potencia aún más la absorción. Combina todo, revuelve o licúa brevemente y consume de inmediato. No lo dejes reposar. Más allá de la bebida matutina, 4 alimentos de apoyo amplificarán el beneficio a lo largo del día. Con el almuerzo, toma 120 ml de jugo de granada o media taza de semillas de granada. La granada contiene una clase de polifenoles llamados punicalaginas que son metabolizados por las bacterias intestinales en urolitinas, compuestos que reducen la inflamación de la pared arterial y apoyan la movilización de células progenitoras endoteliales. Un estudio israelí de referencia publicado en Clinical Nutrition siguió a pacientes con estenosis de la arteria carótida durante 3 años. Los que consumían granada diariamente mostraron una reducción del 35% en el grosor íntima media carotídeo. El grupo de control mostró un aumento del 18%. Estas son diferencias estructurales dramáticas y medibles. 2 a 3 veces por semana, consume de 100 a 150 gramos de pescado graso de captura silvestre. El EPA y el DHA de los omega-3 marinos se incorporan directamente a las membranas fosfolipídicas de las células endoteliales, aumentando su fluidez y reduciendo la rigidez que impulsa la adhesión de la placa. También suprimen la producción de leucotrienos, moléculas inflamatorias consistentemente elevadas en las placas vulnerables. El salmón silvestre congelado es nutricionalmente equivalente al fresco y considerablemente más económico. Cada día incluye 2 tazas de verduras de hoja oscura, crudas o ligeramente al vapor. Las espinacas, la rúcula y la acelga son especialmente ricas en nitratos dietéticos y en luteína, un carotenoide que ha demostrado en estudios prospectivos reducir significativamente la inflamación arterial de manera independiente a sus efectos antioxidantes. El contenido de nitratos es mayor en la rúcula cruda. Si cocinas tus verduras, opta por el vapor ligero en lugar de hervirlas, ya que hervir lixivia los nitratos solubles en agua al líquido de cocción.
Y diariamente come 30 gramos de nueces, aproximadamente un pequeño puñado. Las nueces son el único fruto seco de árbol con una proporción significativa de ácidos grasos omega 3 ala respecto a los omega 6. También contienen L-arginina, el precursor directo de aminoácidos para el óxido nítrico, en concentraciones que elevan de manera medible los niveles plasmáticos en un plazo de 2 horas tras su consumo. Un estudio de la Universidad Penn State encontró que el consumo diario de nueces durante 6 semanas redujo tanto la presión aórtica central como el colesterol no HDL en comparación con una dieta occidental estándar. Ahora permíteme compartir 5 cosas que les digo directamente a mis pacientes, extraídas de 15 años de práctica clínica, que la mayoría de las personas nunca escucha en ningún otro lugar. La ventana de ayuno de 20 minutos no es opcional. La conversión de nitrato a óxido nítrico que hace tan efectivo al jugo de remolacha depende de bacterias orales que solo están presentes en concentraciones significativas antes de que te hayas cepillado los dientes o usado enjuague bucal. La investigación al respecto es inequívoca. Usar enjuague bucal antibacteriano antes de tu bebida matutina reduce el rendimiento de óxido nítrico hasta en un 90%. Bebe primero, cepíllate después. Tu higiene bucal no se ve comprometida. Simplemente estás ordenando la secuencia correctamente. Lo tibio supera a lo frío para la vasodilatación. Consumir tu bebida matutina a temperatura tibia en lugar de fría estimula levemente el tono vagal y relaja el músculo liso arterial incluso antes de que se absorban los compuestos bioactivos. Este efecto no es dramático, pero sí es medible en monitores de presión arterial en entornos clínicos. Usa agua tibia como base. Si el jugo de remolacha es demasiado intenso al principio, monitorea los números correctos. La mayoría de los pacientes se concentra exclusivamente en el colesterol total. Pídele a tu médico 2 marcadores adicionales, tu nivel de LDL oxidado y tu PCR de alta sensibilidad. El LDL oxidado es la fracción lipoproteica específica que inicia la formación de células espumosas. La PCR de alta sensibilidad refleja la carga inflamatoria sistémica que desestabiliza las capas fibrosas de la placa. Estos 2 valores te dicen mucho más sobre tu riesgo arterial real y responden de manera más visible a este protocolo. Respeta el umbral de las 4 semanas. La mayoría de las personas espera cambios notables en cuestión de días y abandona el esfuerzo a las 2 semanas. Las adaptaciones vasculares derivadas de los polifenoles y nitratos dietéticos son reales, pero se acumulan gradualmente. Las mejoras en la función endotelial suelen ser medibles entre las 3 y 4 semanas. Los cambios estructurales en la carga de placa requieren un mínimo de 8 a 12 semanas. Comprométete a 4 semanas de consistencia diaria antes de sacar ninguna conclusión. Evita el pomelo durante este protocolo. El pomelo contiene compuestos llamados furanocumarinas que inhiben la enzima CYP3A4. La misma enzima responsable del metabolismo de muchos medicamentos cardiovasculares. Si estás tomando estatinas, bloqueadores de los canales de calcio o antiagregantes plaquetarios, combinar pomelo con este protocolo puede elevar de manera impredecible los niveles de medicación en sangre. Limítate al limón y la granada para tu ingesta de cítricos. Ahora hablemos de los errores que sabotean silenciosamente este protocolo. El más común y más perjudicial es cocinar el ajo. La alicina, el compuesto responsable de los beneficios cardiovasculares del ajo, se crea enzimáticamente cuando el ajo crudo se aplasta o pica. El calor por encima de los 60 grados desactiva la enzima que lo produce. El ajo asado, el ajo en polvo y la sal de ajo contienen esencialmente 0 alicina. Debe usarse crudo, recién triturado y consumido en cuestión de minutos. El truco de la miel existe por una razón. Úsalo. El segundo error es seguir este protocolo de manera intermitente. El sistema vascular responde a señales bioquímicas sostenidas, no ocasionales. Hacerlo 5 días a la semana y saltarse los fines de semana produce aproximadamente la mitad del beneficio, no por los 2 días perdidos en sí, sino porque las vías de señalización involucradas requieren activación continua para generar cambios estructurales. Si los viajes o los horarios interfieren, simplifica la bebida en lugar de omitirla por completo. El tercer error es esperar retroalimentación basada en síntomas. La placa arterial no produce síntomas hasta que está muy avanzada o está en proceso de ruptura
ruptura activa. Esto significa que el protocolo funciona de manera invisible, lo cual es psicológicamente difícil de sostener. Ancla tu retroalimentación a números medibles, LDL oxidado y PCR de alta sensibilidad. La ausencia de síntomas no es evidencia de que el protocolo no funcione, es de hecho precisamente el objetivo. Y el cuarto error es sustituir alimentos integrales por suplementos. Las personas reemplazan el ajo crudo por una cápsula de ajo, el jugo de remolacha por una tableta de nitrato, el jengibre por un extracto. La biodisponibilidad y los efectos sinérgicos de las formas de alimentos integrales son consistentemente superiores en la literatura vascular. La matriz alimentaria, la fibra, el agua, los cofactores y los compuestos coexistentes, es parte del mecanismo en sí. Los suplementos pueden apoyar el protocolo, no pueden reemplazarlo. La enfermedad cardiovascular no tiene que ser inevitable. Las personas que he visto evitarla genuinamente, con mejores escáneres y mejores biomarcadores década tras década, no son casos afortunados genéticamente. Son personas que tomaron decisiones específicas y consistentes sobre lo que ponían en sus cuerpos cada mañana. Tu endotelio puede producir óxido nítrico. Tu HDL puede transportar colesterol fuera de la placa. Tus células progenitoras endoteliales están esperando en tu médula ósea ahora mismo, listas para movilizarse en el momento en que les des la señal bioquímica para actuar. Estos sistemas existen dentro de ti ahora mismo. La pregunta no es si tu cuerpo es capaz de hacer esto. Lo es. La pregunta es si le estás dando lo que necesita para hacer el trabajo. Una taza cada mañana, de manera consistente. Ahí es donde comienza. Recapitulemos todo. La placa arterial no es irreversible. Es una estructura viva y metabólicamente activa que responde a insumos bioquímicos específicos, incluidos alimentos a los que puedes acceder hoy. Los 4 mecanismos clave son restauración del óxido nítrico, transporte inverso de colesterol, estabilización de macrófagos y señalización de reparación endotelial. Tu bebida matutina contiene 200 milímetros de jugo de remolacha para precursores de óxido nítrico, 5 gramos de jengibre fresco para la supresión plaquetaria e inflamatoria, 1,5 gramos de ajo crudo recién picado para el soporte del HDL mediado por alicina, 30 mililitros de jugo de limón fresco para la vitamina C y la biodisponibilidad de flavonoides, 15 mililitros de vinagre de manzana para la supresión de VLDL y la conversión de nitratos, y opcionalmente cúrcuma con pimienta negra para la modulación de macrófagos mediada por curcumina. Tus alimentos de apoyo son granada diariamente, pescado graso 2 a 3 veces por semana, 2 tazas de verduras de hoja oscura cada día y 30 gramos de nueces.